Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio. Continuamos con esta serie de los pastores. Para este episodio tenemos como versículo base lo que menciona el profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo número 8. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana Ale. En el episodio anterior nos quedamos con el punto del llamamiento del pastor. Hablamos acerca de los buenos pastores, pero me surgió esta pregunta hacia ti, hermano Pablo. ¿Cómo sabemos que tenemos el llamado al pastorado? Y sí, quedó pendiente tu respuesta. Es que el llamado del pastor lo da únicamente Dios, el Espíritu Santo. Si nosotros decimos que es por la imposición de las manos del presbiterio o de los pastores líderes o algo así, yo lo pongo en tela de juicio, porque no todos los presbiterios, no todos los pastores ancianos, no todos los pastores de renombre tienen al Espíritu Santo. Y es muy fácil que nosotros digamos, ¡ay, me llamó Marcos Barrientos en el concierto y es el pastorazo, el cantautorazo y todo esto! Uh-huh. Y entonces que nosotros digamos, es que por esto no, el llamamiento lo da el Señor. Pero a ver, me surgió una duda, porque en el Antiguo Testamento vemos muy claro los llamamientos de ciertos profetas, sí, ¿no? Al su llamado. Pero en el Nuevo Testamento, o corrígeme, ilústrame, no hay un llamado tal cual al pastorado. Uh-huh. Sabemos, por ejemplo, a los diáconos o a los ministros, que habla de manera general, pero un llamado que sea así específico al pastorado, se me viene a la mente Timoteo. Él pastoreaba, pero no hay un momento exacto en el que nos narre la palabra de Dios el llamado al pastorado de Timoteo. ¿Cómo sabemos? Lo leemos de la palabra de Dios y por lo que menciona el apóstol Pablo respecto de Timoteo, pero ¿cómo conocemos, por ejemplo, ese llamado si no tenemos en la palabra de Dios así un tal cual, un pasaje en el que nos diga así va a ser el llamado del pastor? Es que ya estamos en la parte de los hechos del Espíritu Santo, eso hay que tenerlo muy presentes. Yo tengo mucho la lucha contra la iglesia bautista, de que ellos piensan que las obras del Espíritu Santo se quedaron en la iglesia primitiva y por lo tanto ya no hay el bautismo del Espíritu Santo, ya no hay el don de lenguas, ya no hay esto y aquello y lo que fuera, y que se quedaron en la iglesia primitiva. Estamos callando realmente, literalmente, físicamente la boca al Espíritu Santo, y esa es una afrenta contra la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo sigue actuando, sigue obrando, sigue llamando, sigue repartiendo dones. El que los da es uno y es el Señor. Entonces, no podemos decir que no hay un llamamiento directo a uno como tal. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos diciendo que el Espíritu Santo no está hablando y estaríamos totalmente de acuerdo con lo que dice la Iglesia Bautista. Uh-huh. Me estoy explicando un poquito la respuesta. No quiero que se malinterprete en el hecho de que ya no hay ninguno y entonces por eso ya no debe de haber el profeta. Sí. Porque en la terminología, profeta es el que va en favor de, el que habla en favor de. Y apóstol es el que va enviado por alguien, ¿no? En este caso bíblico, del Señor Jesús. Y pudiéramos decir, sí hay, pero no como tal como viene el apóstol en la palabra de Dios, porque eran llamados, enviados por el Señor Jesús. Entonces, este llamamiento lo da, reiterando, el Espíritu Santo, y nosotros debemos de estar muy atentos a lo que dice el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a estar atentos? Pues en comunión con Él.
no es, y reitero el punto también, de que me llamó el otro pastor, no. Es que el Espíritu Santo te va a poner en una iglesia para que sea levantada, como pasó aquí en Ebenezer. Del hermano pastor Leopoldo de Ebenezer, él no estaba buscando a las ovejas, no fue a buscar a las ovejas, sino que empezaron a venir las ovejas. De repente empezaron a llegar y de repente ya no era suficiente la sala de la casa del pastor y fueron al patio y de repente las lluvias y se volvieron a meter a la sala y ya no cabían. No es del que quiere, ni el que corre, ni el que se esfuerza, sino el que Dios tiene misericordia. Y es el Espíritu Santo el que te va a estar haciendo ese llamado. Quieras o no quieras. Y hay un dicho muy raro aquí en México que decimos, y ni aunque te pongas, te toca, ni aunque te quites, no te toca. Sí. ¿No? Es del Espíritu Santo. Por eso caemos en esta mala praxis de que ya no hay pastores que sean llamados por el Señor y ya hay pastores llamados por los mismos hombres. Sí, como lo dice nuestro versículo, que se apacientan a sí mismos. Quizá también esa es una prueba, ¿no? De que el buen pastor no se apacienta a sí mismo. Vemos las cargas espirituales que tiene un buen pastor y sino los privilegios que se otorgan a sí mismos los malos pastores. Porque ahorita estoy recordando, porque digo, no sé nuestra audiencia, pero... Aquí les vamos a dejar la caja de comentarios. Yo creo que si cuando recibió su ministerio, que era pequeña, o sea, yo decía, no, ¿cómo voy a servir en esta parte, ¿no? Con la enseñanza de los niños si yo soy una niña prácticamente. El punto también de la edad. O sea, porque vemos hoy pastores muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Y yo me acuerdo mucho, no recuerdo si era de parte de nuestro pastor o si era de otro siervo de Dios, pero justamente decía que muchas veces también el llamado al pastorado venía posterior a que se casaban los pastores, por la sabiduría que el Señor les permitía dar ya en hogar, en familia. Y por eso mencionaban lo de la edad que señala Números y Levítico respecto de cuándo empezaban a servir los sacerdotes y los levitas. Decían, no eran muy jóvenes, pero tampoco eran muy viejos para que las fuerzas ya no les dieran, sino eran justamente a partir de los 21 hacia los 30 y tantos años que ya podían ministrar en el tabernáculo. Pero esta parte también de que aún el Señor, en su sabiduría, sabe en qué justo momento llamar al pastorado. O sea, no te va a llamar quizá en tu más tierna juventud, sino te va a preparar para que cuando llegue el llamado también tú lo aceptes. Porque el llamado puede estar, pero si tú no lo aceptas, también ahí ya no es del Señor, sino es parte de ti, de tu carne que no quiere aceptar el llamado. Sí, mira, es que no podemos limitar al Espíritu Santo para que Él haga y llame a quien Él quiera llamar y en quien quiera actuar. Porque te consagre ya. Exactamente, porque Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Y dice el libro de los Salmos, Job también lo menciona, Él muda las edades. Sí, claro, pero a lo que voy es que, por ejemplo, han habido en redes que salen niños que ya se les menciona como los grandes predicadores, niños siendo los grandes pastores y ministros de Dios, que también es una irresponsabilidad por la carga espiritual que se les está exponiendo a esos niños. A eso me refiero. O también a personas que se apacientan a sí mismos, que ya tienen una edad muy grande y que lo único que quieren es ganar un beneficio propio para que la iglesia, se va a escuchar mal, pero les mantenga a esas personas. O sea, esos dos extremos hay. Es que yo vuelvo a la palabra de Dios. Tú no puedes limitar al Espíritu Santo en la obra que el Espíritu Santo hace en las personas. Jeremías menciona, soy un niño. Y el Señor le dice, no digas, soy un niño. Hay un testimonio de la iglesia de donde venimos, en donde los niños eran bautizados con el Espíritu Santo.
Imagínate, ¿no? O sea, nosotros ya grandes y dijimos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque anhelamos, añoramos, deseamos la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo, y muchas veces no se nos da. Y los niños sí lo tuvieron en aquel momento, pero era porque ellos tienen primeramente un corazón hermoso, precioso, que se deja moldear por el Espíritu Santo, que es sensible a las palabras de Dios, que eso es muchas veces lo que nos falta a nosotros, esa sensibilidad del Espíritu. El testimonio de estos niños nos sirve a nosotros para que veamos que el Espíritu Santo es soberano para hacer lo que Él quiere y llamar a quien Él quiera. Lo malo es de que esos niños no tenían la madurez espiritual o la madurez emocional para seguir en el camino del Señor. Porque aunque ellos fueran bautizados con el Espíritu Santo, hablaran en lenguas, hicieran... no creo que hicieran milagros, no recuerdo. Es que yo no estuve en esa época, ¿no? Entonces no tengo bien el dato, pero sí llegó el testimonio de que hablaban en lenguas los niños, ¿no? Entonces, el testimonio nos da para razonar qué pasó con esos niños que hablaban en lenguas. Es lo mismo que cuando damos el otro testimonio de cuando se iban a los retiros espirituales, en donde las masas eran bautizadas con el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Qué pasó con esas tantas generaciones? ¿Qué pasó con tantas personas que han recibido el don del Espíritu Santo y pues hoy lo han desperdiciado? Sí. Lo han dejado. ¿Por qué? Por una madurez espiritual, como bien lo estás mencionando. Quiero ser muy claro y hacer énfasis en esta parte. El Espíritu Santo puede bautizar a quien Él quiera, sea un niño o sea un anciano. Para Él no hay distinción ni entre el fuerte ni el débil, porque para el Señor Él da ayuda a quien Él quiere, Él fortalece a quien Él quiere. Y eso es de cajón. La diferencia somos nosotros, en quienes nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Pero imagínate entonces el niño que es guiado más por sus padres, porque pasa más tiempo con sus padres, porque pasa más tiempo en la escuela, con los niños groseros, con los maestros que están introduciendo ideologías de género. ¿Qué dirección va a tener ese niño? Porque el niño por sí solo está aprendiendo a leer y a escribir. Y no lo digo en un ámbito material, sino en un ámbito espiritual. El niño apenas está aprendiendo a levantarse y a sentarse. Entonces no sabe ni entrar ni salir. Por eso Salomón pidió sabiduría. ¿Por qué? Porque él necesitaba la dirección divina. Es que a lo que voy con este punto, entiendo perfectamente el punto de consagración, el punto de la llenura del Espíritu Santo, pero yo me estoy enfocando más al punto del llamamiento, porque ahorita con lo que estás mencionando me recuerdas al profeta Samuel. Sí. Él fue consagrado desde antes de que naciera. Sí. Sin embargo, él no comenzó a ministrar cuando era niño. Él no comenzó a ministrarlo luego, sino que fue llevado al templo y en el templo se le enseñó que era lo que debía de hacer. Y posteriormente, cuando tuvo edad, cuando ya era una persona consciente del llamado que se le había dado, es que comienza a servir. O sea, esa parte de que un niño no... Si bien sí puede estar consagrado, sí puede tener este llamamiento de parte de Dios, pero no se le va a dejar o se le va a exponer espiritualmente para que sea devorado no solamente por los espíritus inmundos, sino por cualquier otro que quiera venir a atacar su vida. Claro. A eso es a lo que voy, esos dos extremos que lo estamos viendo y que justamente por exponerlos espiritualmente terminan perdidos los niños y desechan el llamamiento que viene de parte de Dios. Lo estás mencionando quizá literalmente de un niño de edad corta, de 12 años para abajo, por decir algo. Pero en el sentido espiritual es muy cierto. Vemos y decíamos del episodio pasado, los que estuvieron o los que están en el instituto teológico tal o cual y salen de ahí como pastores, con el título de pastores, por la módica cantidad. Entonces, ellos literalmente compraron el don de Dios, o sea, no el... Entre comillas. Entre comillas, más bien, sí.
Literalmente compraron el título de pastor para hacer el ejercer el pastorado, no porque el Espíritu Santo los haya llamado. Sí. Son niños. ¿Por qué? Porque no conocen al Espíritu Santo. Entonces, las personas que están siendo guiadas más por su carne o por un sentimentalismo son niños espirituales que son devorados al instante. Imagínate que viene un demonio a pelear con este nuevo pastor que acaba de ser titulado del instituto tal. ¿Qué va a pasar? Si él no fue llamado realmente por el Señor, el enemigo le va a revolcar, lo va a tirar y se va a ir en pos de ese demonio. Lo va a poseer, porque eso es lo que dice la Escritura. Entonces, dice del apóstol Pablo, me parece que es, que el demonio salta encima de la persona porque dice, al Señor Jesús conozco y he oído de Pablo, pero ¿tú quién eres? Uh-huh. Y lo poseyó el demonio a la persona. Entonces, yo creo que no hay madurez espiritual para discernir este tipo de cosas en esos tipos de pastores. Los pastores son únicamente llamados por el Señor. Él es el que da el don. Por eso quizá yo comencé con esto. Los dones y el llamamiento del Señor son irrevocables y los da el mismo Espíritu Santo. Por eso entendemos que es un pastor. Por eso entendemos el llamamiento, porque lo da Él y no los hombres. Sí, lo respalda en todo momento. Claro. El Espíritu Santo. Siempre se va a ver ese respaldo. Y es lo contrario a lo que señala este versículo con el que empezamos. Que aquel que no es respaldado permite que sus ovejas sean robadas, permite que sus ovejas sean destruidas y lo único que busca es apacentarse a sí mismo, o sea, que sea él el protagonista en la iglesia y eso abunda muchísimo. Hoy en la mañana veía, y se ha visto ya en muchas iglesias y no sé por qué en Latinoamérica se ha visto más en este último tiempo, en este tipo de pastores que ya pertenecen a una comunidad declarada abiertamente homosexual, al lesbianismo, al transexualismo, a toda esta gama de depravación sexual, que hoy ya están ejerciendo el pastorado. Dicen, a mi iglesia todos son bienvenidos porque Dios es amor y Dios te ama como tú vengas. Y hoy en la mañana veía el de un pastor que estaba ministrando en Estados Unidos y que abiertamente estaba presentando a su esposo para que ahora ambos ministraran en la iglesia. Y era lo mismo, decía, aquel que señale a cualquier siervo de Dios, pues va a tener una consecuencia porque no está señalando al hombre, está señalando al siervo de Dios. Y se mencionaba a él que él tenía el llamado para ser pastor y que llevaba 30 años de experiencia como pastor y que por ese simple hecho ahora salía a no avergonzarse, así como él no se avergüenza del evangelio, no se iba a avergonzar de presentar a su esposo ante la sociedad. Qué terrible. Sí. Qué terrible. No sé, tú lo viste en Latinoamérica, pero yo vi de esos testimonios en Estados Unidos y son bien agresivos. O sea, pero tremendamente posesos, porque sí. Imagínate que estén diciendo, pues, ¿quién es su Dios entonces? Uh-huh. Más bien, ¿por qué? Porque Satanás se quiso poner en el lugar de Dios y hacerse Dios. Y así se hace para los demás demonios y para las personas que están posesas y llenas de demonios. Su Dios es el vientre, su Dios es el príncipe de la potestad del aire, su Dios es el enemigo de nuestras almas, porque ¿cómo no tiene compañerismo, no tiene compatibilidad la luz con las tinieblas, los hijos de Dios con los hijos del enemigo? Nosotros debemos estar muy atentos a esta parte, porque haya pasado el tiempo que haya pasado, la palabra de Dios es una. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y tenía que venir este tiempo porque dice, como en los días de Noé, uh-huh. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y
empieza a decir las aberraciones que estarían pasando, las cosas que estaban pasando en el tiempo de Noé y que están pasando y repitiéndose hoy, como en Sodoma y Gomorra. Entonces, es necesario que todo esto acontezca. Pero por eso dice la misma Escritura, velad y orad, para que no caigas en esas mentiras, para que no caigas en esas tentaciones, para que tú no le des esa puerta al enemigo. Esa no es la responsabilidad del pastor, esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. El no dejarnos guiar por un pastor homosexual que dice tener 30 años de ministerio. ¿Cómo va a ser eso? O sea, es una aberración a la palabra de Dios. Así, queriéndose hacer sabios, se hicieron necios, por lo cual Dios los entregó a sus propias concupiscencias. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.